Vamos a ver. Acá. Me dicen, si no lo pueden ver, me avisan. Vamos a correrlo. Sí lo vemos, pero no lo escuchamos. No lo escuchan, no tengo idea por qué. A ver. Doctor, creo que tiene que darle en la parte de opciones de a donde usted está compartiendo pantalla, hay una opción que tiene que darle para poder compartir también el audio de la computadora. Déjame ver dónde puede hacer eso. En opciones. En more. Disculpe, doctor, creo que primero tiene que dejar de compartir pantalla para Ok, que pueda... gracias, los veo muy... ¿Verdad? ¿Qué cargas? Ok, entonces déjame ver. En share screen, que lo serán en advanced. No, cuando se le abre la pantalla, en la esquina inferior izquierda viene una opción que dice compartir audio de la computadora. Share computer sound, perfecto. Genial. Más bien, qué dicha que me lo enseñaron. Bebés Ahora sí. que son utilizados como conejillos de indias en diferentes partes, en diferentes hospitales del país, sin que sus padres lo sepan. Esta doctora y su enfermera alborotan el centro de vacunación del Hospital San Bartolomé. Ofrecen aplicar gratis una extraordinaria vacuna, probada y muy segura, que al mercado dicen llegará muy cara. No es una vacuna que está comprobada, es una vacuna que ya existe a nivel mundial. Ocultan que es una vacuna en experimentación y que regalándola captan a bebés para un ensayo clínico. En palabras claras, un experimento en seres humanos. Y es que toda nueva medicina debe probarse antes de llegar al mercado, pues surgen preguntas clave. ¿Salvará vidas o podría matar? Durante décadas, poblaciones pobres de África y Asia fueron los paraísos de la experimentación, pero con tanto ensayo quedaron contaminadas. En busca de poblaciones vírgenes de tratamientos, las farmacéuticas migraron a América Latina y hoy el paraíso es el Perú. Actualmente hay 10.000 peruanos enrolados en experimentos, captados nada menos que en 14 hospitales de todo el país. En ningún momento me mencionaron que era ensayo clínico, ni experimento, ni nada de esas cosas. Solamente que era un programa para la diarrea, para los niños con diarrea. Ocurrió en el ex hospital del niño. Es el primer caso de ensayos clínicos denunciado en organismos nacionales e internacionales. En 2004, Joana llevó a su bebé con una diarrea y la captaron para experimentar un suero transgénico. Aún teme los daños colaterales. Se me enfermaba continuo no solamente de la diarrea, sino también de alergias, tanto estomacales como a la piel. La incertidumbre es que si no sé yo si puede ser a causa de esto o a causa de su naturaleza. Eso es el problema, ¿no? Firmó hojas con términos médicos que luego supo eran el consentimiento informado. Papeles que los médicos usaron para decir que entendió todo. Ellos siguen trabajando mientras nadie sabe qué pasó con los 140 bebés del estudio. ¿Cómo así se probaron se hicieron estos ensayos clínicos sin haberse utilizado primero en animales y después en niños, cuando a los adultos también les da diarrea? ¿Y por qué utilizaron niños entonces? Increíblemente, los estudios se multiplicaron en 800% y hoy Perú es el país con más experimentos de Sudamérica. El Ministerio de Salud nos promociona como plaza para la experimentación y ofrece a los 29 millones de peruanos para los ensayos. Son legales y bien hechos, muy necesarios. El cuestionamiento es cómo se ejecutan. No contemplan indemnizaciones ni informan a padres y pacientes. Recorrimos diversos hospitales y encontramos otro caso. Nadine tiene 3 meses y fue captada para evaluar la seguridad de una nueva vacuna bajo el expediente B59-B23. Dice que si pasan los tiempos, más o menos se va a costar carísimo. Como dice, vacuna es contra cáncer. Pero no es nada inseguro, es una vacuna que está aprobada. Sí, ya estaba comprobada, por eso es que están vacunados. Confirmamos que les hablan de síntomas comunes, no de los riesgos del experimento. Como toda vacuna, que puede haber dolor, puede haber inflamación, puede ser fiebre. Obtuvimos el expediente de otro bebé.
Extrañamente hallamos dos historias clínicas. La oficial no menciona el experimento. En la paralela sí aparece. En una emergencia, otro médico sabría cómo tratar al paciente. Buscamos a los responsables del estudio. Lo que los estudios de investigación además tienen otros documentos fuente que se llaman, pero todo lo que está en los documentos fuente tienen que estar en la historia clínica. No pueden haber dos historias clínicas, doctor. No, no hay Es dos. ilegal, ¿verdad? Aún así, aseguran proteger a sus pacientes. Si un paciente se pone mal, Se hospitaliza y sigue su proceso ¿pero se natural. hospitaliza aquí? No, acá no, se hospitaliza en el hospital, como todo paciente. Claro, Y pero se me refiero dará- a través del CIS. Si tiene CIS, a través del CIS, si no tiene CIS, a través de Pero no le correspondería por el estudio, que se encargue el estudio de pagar eso. cada estudio tiene su proceso económico. ¿Pero qué hay detrás? En la segunda parte de este informe, un negocio de billones. Documentos secretos con el precio que pagan por cada paciente y las presiones para someterlos a los experimentos. ¿Pero le estaban condicionando la operación? Exactamente, porque si yo aceptaba y firmaba, me operaban al día siguiente. Lorena Ormeña, ATV Noticias. Nadie niega la relevancia de que los medicamentos y ese tipo de medicinas, sustancias que se usan en la gente, deban ser sometidos a un proceso de prueba. Y prueba pues en humanos. Acá el problema de lo que estamos denunciando y lo que hacemos notar es que esto se esté aplicando en gente de escasos recursos económicos y que sin la información debida, sin ofrecer indemnizaciones en caso esto tenga alguna secuela, algún efecto colateral. Es ahí donde está el problema, que se está utilizando a gente pobre para hacer esos experimentos sin que tengan ellas el conocimiento, y la verdad eso nos parece muy mal. Bueno. Ok. Bueno, después de ver ese video y que en realidad también en Costa Rica han habido experimentos en los que no se han informado a los pacientes que son sujetos de experimentación en diferentes hospitales del país, siendo que esa ha sido como la realidad de muchos países, y diría yo que tal vez de todos en algún momento o en alguna circunstancia. Yo quisiera preguntarles en qué circunstancias estarían ustedes o en cuáles condiciones estarían de acuerdo en que un sobrino suyo, su mamá, su tío, un hermano participara en un ensayo clínico. Un ensayo clínico, como quedó claro en el video, estamos hablando de un experimento controlado en el que se le hace algo al participante que no se le haría si no estuviera participando en esa investigación. En otras palabras, el investigador de algún modo interviene en la historia del participante y de algún modo la cambia, ¿verdad? La idea, lo que se busca siempre es que ese cambio sea para bien. Por ejemplo, si tiene una enfermedad, que sea un tratamiento efectivo, o si hay, como en el caso que estamos viviendo ahora, si hay algún agente infeccioso, que la vacuna sea capaz de proteger para que la persona no se enferme. Eso sería lo ideal. Sin embargo, como ustedes saben, los medicamentos tienen efectos secundarios, entonces siempre tienen algún nivel de riesgo. ¿En qué circunstancias estarían ustedes de acuerdo en que un hijo suyo, un sobrino, su papá, su mamá o usted mismo participe en un ensayo clínico? ¿Qué requisitos pedirían? ¿Qué es lo que a usted le gustaría saber antes de estar de acuerdo en participar o en aconsejar que alguien participe? Yo daría el consentimiento en caso de que el niño o la niña tenga una enfermedad y este tratamiento del ensayo clínico es la última opción de tratamiento que tiene. La única posibilidad de que tenga al menos una calidad de vida por un tiempo más. Gracias. Ok, entonces una posición puede ser, bueno, en caso de que no haya ningún tratamiento y que la persona realmente esté contra la espada de la pared, que sea debido a muerte, sea una enfermedad terminal, sea una enfermedad muy grave y se promete
bueno, ahí hay un medicamento que está a prueba, pero le ofrece algún tipo de esperanza. Esa sería una buena característica en que Andrés, creo que fue quien participó, estaría de acuerdo en aconsejar la participación. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere opinar en qué circunstancias estaría de acuerdo en participar? Sí, buenas tardes, doctor. Yo consideraría bueno, que para que algún familiar o inclusive mi persona entrara a alguno de estos experimentos, ensayos clínicos, se deberían cumplir los 4 principios bioéticos, ¿verdad? En donde hablaríamos de la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia. Entonces, si se cumplen estos 4 principios, sí estaría yo como apuntado, digamos, a ser parte del ensayo como tal. En cuanto a la autonomía me refiero, digamos, que si se cambia el curso del experimento y demás, que el paciente o la persona tenga la potestad y la capacidad de decir, ok, no, ya no quiero ser partícipe del experimento y se le respete esa decisión. No que se haga como en casos anteriores, como el caso de Tuskegee, en donde, aparte de que se le mintieron a los pacientes, no se incumplieron, digamos, estos principios bioéticos. Muchas gracias, Marc. Sí, bueno, Marc acaba de decir algo muy importante. Existen unos principios en bioética que se manejan en todo el mundo. Fueron acuñados por Becham y Childress y luego por un informe del gobierno de los Estados Unidos que se llama el informe Belmont, que propone que estos principios son los criterios fundamentales para determinar la calidad ética de un experimento en humanos. Y él mencionó el de beneficencia, no maleficencia, justicia, autonomía. Y bueno, a lo largo de lo que vamos a hablar, lo vamos a profundizar, pero aquí sería un punto importante que quisiera rescatar a partir de la pregunta que les hice, en qué circunstancias estaríamos de acuerdo en que se participe. El principio de no maleficencia lo que establece es que se debe hacer una ponderación adecuada entre los beneficios y los riesgos de un experimento. Es decir, antes mencionamos que los experimentos tienen un riesgo, pero si el potencial beneficio se prevé mucho mayor que el riesgo, entonces desde el punto de vista del principio de no maleficencia, el ensayo clínico o el experimento sería éticamente aceptable. Entonces tenemos en estas circunstancias ese principio como tal vez válido en este contexto. ¿Okay? ¿En qué circunstancias dejaría yo a mi hijo o a mi mamá o a mi hermano participar en un ensayo clínico? Bueno, si los beneficios previsibles se ponderan superiores que los riesgos posibles. Esa sería una... Por supuesto que esa ponderación no es absoluta porque puede ocurrir que la persona tenga un grave daño, pero por la información que antecede, por la información que se tiene en ese momento, uno podría hacer el ejercicio racional y darse cuenta de que los beneficios son mayores que los perjuicios y estar de acuerdo con que se participe. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar en qué circunstancias estaría de acuerdo? Una pregunta, ¿será que solamente en caso de que no haya un medicamento y que la persona esté ya en una situación terrible y que sea la única esperanza para sobrevivir, solo en esos casos serán este tipo de experimentos éticamente aceptables o también podremos aceptarlos en otras circunstancias? Bueno, hola, profe. Yo pienso que también serían buenas circunstancias para mejorar algunos medicamentos, como reduciendo sus efectos secundarios o algo por el estilo, o sea, brindarle a la población algo mejor que lo que siempre se ha estado dando. Muy importante, Nicole. Y sí, a veces uno tiene un medicamento para un padecimiento, pero podría venir un medicamento que sea mejor. Entonces los ensayos clínicos también someten a prueba
este tipo de medicamentos. Ahí hay que ver, digamos, si uno tiene suficiente seguridad, ¿verdad? Sobre el medicamento que se va a probar, sobre cuán inocuo es, ¿verdad? Cuán efectivo es. Esos dos son los dos aspectos fundamentales que se prueban en los ensayos clínicos, la seguridad y la eficacia del medicamento. Y se documentan bien los efectos secundarios, ¿verdad? Para ver si luego del estudio se puede promover a nivel social ya, ya sea la venta o la prescripción de ese medicamento. Hay un asunto muy, muy importante que se deduce a partir del ejercicio que acabamos de hacer. Esa pregunta que les hice es una pregunta que a uno no le gusta que le hagan, porque uno no le gusta imaginarse que tiene que participar en un estudio así o que alguien participe, ¿verdad? Porque siempre existe un riesgo relacionado. Sin embargo, es la única manera en que los tratamientos mejoran, ¿verdad? Sometiendo los ensayos clínicos. Inclusive no solamente medicamentos o cirugías o vacunas. También, por ejemplo, hay tratamientos de terapia, de psicoterapia, ¿verdad? O inclusive, por ejemplo, la gente de ciencias del movimiento humano también hace entrenamientos diferentes y los somete a prueba para ver si hay un tipo de entrenamiento que es mejor que otro. Y eso también entra dentro de la categoría de ensayos clínicos, porque siempre un entrenamiento nuevo tiene algún nivel de riesgo. Y hay ensayos clínicos que son altamente riesgosos y otros que son menos riesgosos. Y entonces esos son aspectos que se tienen que tomar en cuenta a la hora de evaluar éticamente un ensayo. Les voy a compartir una presentación que tengo por aquí, a ver si la encuentro. De momento no la veo. Aquí está. A partir del hecho de que había ensayos clínicos que se llevaban a cabo en diferentes partes del mundo, por ejemplo en Japón, en Estados Unidos, en Europa, y que estos experimentos pretendían validar la seguridad y la eficacia de un medicamento o de una vacuna o de un dispositivo médico o de una terapia, pero no se aceptaban automáticamente por las autoridades reguladoras en otros países, es que entonces la industria farmacéutica y las agencias reguladoras como la FDA en los Estados Unidos o la EMA en Europa decidieron unir criterios y se juntaron en una reunión que se le llamó Conferencia Internacional de Armonización. En esta conferencia se produjo un documento que se le llama el Manual de Buenas Prácticas Clínicas. Este manual lo que pretende es decir cómo debe ser una investigación clínica, particularmente un ensayo clínico, es decir, un experimento controlado en humanos, cómo debe ser para que sea éticamente aceptable. Es un estándar ético. Sería como decir un ISO, ¿verdad? Y de hecho el término buenas prácticas suena mucho en el contexto de la industria, buenas prácticas de manufactura o buenas prácticas de producción de alimentos. Buenas prácticas viene en el contexto precisamente de la industria farmacéutica y son ellos mismos los que se reunieron con las autoridades reguladoras y generaron este manual. Y entonces ellos establecen que esas buenas prácticas clínicas son estándares internacionales de calidad ética y científica relacionados con el diseño, realización, monitorización, auditoría, recogida y análisis de datos de un ensayo clínico en humanos para salvaguardar los derechos de los pacientes y asegurar la calidad de los datos. Vean que son los dos objetivos, quedan muy claros. Salvaguardar los derechos de los pacientes y asegurar la calidad de los datos. Pero muy claramente en las buenas prácticas clínicas está ese orden establecido. Primero es proteger los derechos, la integridad y confidencialidad de los participantes y en segundo lugar la calidad de los resultados. Es decir,
Puede ser que un experimento esté muy bien montado metodológicamente, el diseño experimental exquisito, todo muy bien planeado, todo muy bien orquestado. Pero si el experimento pone en riesgo desproporcionado a los participantes, nuevamente el principio de no maleficencia, cuando los riesgos en este caso superan a los beneficios, entonces el experimento no sería éticamente aceptable, no se puede realizar. Aunque la pregunta sea muy interesante, aunque sea muy relevante el tema, si el riesgo es muy grande, simplemente no se puede realizar. Y va a haber que ver de qué manera se documenta, por ejemplo, en ensayos preclínicos, como vamos a ver ahora, y en modelos in vitro, cómo se documenta información para poder decir el riesgo es proporcionado. No vamos a someter a un riesgo enorme a los participantes, entonces sí lo podemos realizar. Y cuando se lleva a cabo una investigación, siempre los investigadores tenemos muy en cuenta que primero está la salud y la seguridad de los participantes. Inclusive puede que arranque un ensayo clínico, puede que se esté desarrollando, y si de camino se determina que realmente los efectos están siendo mayores que los que se habían anticipado, el experimento se debe detener, ¿verdad? O por ejemplo, en el caso de la vacuna, por ejemplo, una vacuna contra el virus, el VIH. Esta vacuna había demostrado que producía inmunogenicidad, es decir, los pacientes levantaban anticuerpos contra el virus. Pero cuando se estaba ya aplicando en las poblaciones, se vio que la vacuna no protegía de la infección. Entonces, apenas se demostró estadísticamente que no había diferencias entre el grupo probando o experimental y el grupo control, entonces en ese momento se detuvo el experimento y no se le dejó concluir. ¿Por qué? Aunque se estaba poniendo una vacuna que a lo mejor no estaba produciendo efectos secundarios peligrosos. Por ejemplo, en este contexto, por el falso sentido de seguridad que pudiera estar generando el hecho de que la gente estuviera siendo vacunada. Ya con solo ese hecho y viendo que la vacuna no estaba funcionando, fue suficiente para que Merck, en este caso, decidiera, y también si Merck no lo decidía, el Comité de Revisión Interinstitucional o Comité de Bioética o de Ética, Comité Ético Científico en el contexto costarricense, habría detenido o solicitado detener el desarrollo del experimento. Si hay alguna duda o algún comentario, me la pueden hacer de camino, ¿verdad? Yo no estoy viendo acá manitas alzadas, nada más prenden el micrófono y me dicen, porque no tengo enfrente las manitas azules, entonces no les puedo dar la palabra por ese medio. Ahora, existen en nuestras universidades y en el país en este momento se realizan muchos más estudios observacionales que experimentales, ¿verdad? Los estudios observacionales son estudios que posiblemente ustedes ya han escuchado o han sido formados en ellos, que son estudios, por ejemplo, los casos y controles o los de cohorte prospectiva. Son estudios que no modifican la vida de los participantes porque no les hacen nada que no se les haría de una manera rutinaria. Es decir, por ejemplo, unos van a recibir, en la clínica les mandan un medicamento a unos, y a otros le mandan otro medicamento. Entonces se les pide permiso simplemente para comparar cómo les va a ambos con ese medicamento que van a tomar o que tomaron, ¿verdad? En este sentido, los estudios observacionales para el investigador no son tan delicados en principio, porque no están modificando el desenlace clínico del paciente. En cambio, en los experimentales sí, la vida del paciente cambia a partir de la selección que hace el investigador, de que si le toca en el grupo experimental o en el grupo control, etc. No obstante, aquí hay una anotación muy importante de hacer, y es que existen estudios observacionales que podrían tener un riesgo importante. Voy a poner el ejemplo
de un estudio, por ejemplo, que sea observacional relacionado con cáncer gástrico. No se le va a hacer nada, pero se va a ver, por ejemplo, si la persona tiene presente una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que es un factor que predispone al cáncer gástrico. Entonces a la persona se le tiene que hacer una gastroscopía y se le va a tomar una biopsia. Es observacional, pero requiere que se le haga una gastroscopía y una toma de biopsia, o más de una gastroscopía y toma de biopsia. Entonces, aunque el estudio es observacional, no le va a cambiar a la vida del paciente en cuanto a que no está recibiendo un medicamento particular que así lo haga. El hecho de que tiene algún sistema de diagnóstico, que tiene algún nivel de riesgo, como es una gastroscopía y una toma de muestra de la biopsia, entonces ya hace que el riesgo sea significativo. De hecho, aquí es muy importante decir que existe Profesor, Profe, es que el micrófono... Ah, bueno, ya. Ya. otra vez. Yo no lo estoy poniendo. Existen ensayos clínicos que son menos riesgosos que algunos estudios observacionales. Por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica había unos investigadores que iban a observar cuánto tiempo duraba en la persona los antioxidantes después de consumir un extracto de mamey, ¿verdad? De esta fruta. Se tenía que tomar un beberizo, un extracto de mamey una vez al día, y entonces iba a ver cuánto le duraban los antioxidantes. Bueno, es un ensayo clínico porque si no fuera por el ensayo, por el estudio, la persona no se tomaría durante 7 días seguidos un jugo de mamey. Es una intervención. Pero posiblemente el nivel de riesgo es bajísimo, ¿verdad? Porque es tomarse un fresco, tal vez un poco concentrado. Pero no, a simple vista uno dice, bueno, eso no tiene un riesgo importante. En cambio, hay estudios observacionales que, por ejemplo, se ocupan constatar las características clínicas de los pacientes utilizando una resonancia magnética, utilizando medio de contraste. Que la persona podría ser alérgica a ese medio de contraste y realmente incluso su vida podría correr peligro, ¿verdad? O en el caso que puse de Helicobacter pylori y el estudio con una gastroscopía, bueno, una toma de una biopsia, pues en raras ocasiones, pero puede ocurrir que se produzca una hemorragia. Entonces eso evidentemente tiene un mayor riesgo que tomarse el fresco de mamey, que es una intervención. Entonces, el trabajo de los comités éticos científicos no se debe basar únicamente en que si se trata de estudios experimentales o que son estudios observacionales. Se debe fundamentar en conocer el detalle del experimento y entonces definir el riesgo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es muy importante, la definición del riesgo para poder establecer, por ejemplo, cómo deben ser los seguimientos que haga el equipo de investigación, cómo deben ser las pólizas, ¿verdad? Nuestra ley, la ley 9234, solicita que los ensayos clínicos tengan una póliza, que es una póliza que produjo el INS, que pide pues cubrir a los pacientes, a los participantes de los ensayos clínicos, ¿verdad? Entonces, es muy importante conocer el nivel de riesgo para saber, el comité de ética, saber cuáles son la intensidad de las auditorías, la calidad del consentimiento informado, muchas cosas que se deben hacer de acuerdo al nivel de riesgo que tenga un experimento. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, algún comentario.
Bien. Ustedes tienen ahora enfrente un esquema que dice cómo son los ensayos clínicos, ¿verdad? Entonces, bueno, viene la población blanco, a la población blanco se determina quiénes son elegibles y quiénes no, es decir, criterios de inclusión y exclusión se definen previamente y cuando ya se han definido, pues se analizan la población blanco y se determina quiénes eventualmente pueden participar y quiénes no. Hay algunos que no son participantes porque no lo permiten. Ellos dicen en su consentimiento que no desean participar en el experimento. Y después viene entonces una selección de la muestra. Y ya tenemos una población de estudio y el mismo inicia. Aquí viene un periodo o una fase que es de aleatorización, ¿verdad? Como ustedes saben, es la que nos va a permitir ser objetivos y que se neutralicen otras variables que no se quieren estudiar porque los dos grupos, el expuesto y el no expuesto, deberían ser exactamente iguales en el sentido de que deberían ser comparables, excepto en que se vaya a recibir un medicamento u otro, que se vaya a tener una vacuna u otra, o un tratamiento o el otro. Y después ese grupo expuesto, a lo largo del tiempo, se va a ir observando cómo les va en cuanto a la efectividad del medicamento y también confirmar la seguridad. Y el grupo no expuesto. Y luego se hacen comparaciones estadísticas entre ambos grupos. ¿Cómo les fue desde el punto de vista de seguridad, de eficacia y de efectos secundarios al grupo expuesto comparado con el grupo no expuesto? Ese sería como el esquema de un ensayo clínico. Es el mismo esquema de un estudio de cohorte prospectivo. La diferencia es que en un ensayo clínico el investigador hace la aleatorización y define quién recibe una cosa y quién recibe otra. En un estudio de cohorte prospectivo, nada más los investigadores documentan lo que los pacientes les mandó el doctor. Pero sería más o menos el mismo esquema. Ahora, esta diapositiva es muy importante porque nos indica que para que un medicamento logre ser comercializado, debe pasar por un número de fases que les vamos a relatar a continuación. La primera fase, bueno, no es en humanos en realidad, no es parte de un ensayo clínico, pero cuando se inicia un ensayo clínico en un fase 1, que ahora vamos a decir qué es, se debe contar normalmente con estudios preclínicos que avalen desde el punto de vista de la seguridad sobre todo y eventualmente también de la eficacia en modelos animales, en células, donde corresponda según el tipo de terapia que se esté tratando de generar, para garantizar que la fase 1 va a ser lo más segura posible para los seres humanos. Aquí hay un debate enorme a nivel internacional sobre la ética de los estudios en animales, ¿verdad? Existe una férrea oposición en muchas partes del mundo y por diferentes grupos de que no se hagan estudios en animales. Históricamente los estudios en animales se exigen a partir del Código de Nuremberg, 1947, porque los investigadores nazis en los campos de concentración hacían estudios en humanos sin tener ninguna evidencia previa ni de seguridad, ni de eficacia, ni nada. Y entonces a partir del Código de Nuremberg se pide que antes de someter a prueba algo que tenga algún nivel de riesgo importante en seres humanos, primero se debe pasar por modelos animales con el fin de garantizar la seguridad en las personas cuando estos medicamentos se vayan a aplicar. Sin embargo, estas luchas que se han librado internacionalmente contra la investigación utilizando animales han generado mucha controversia y podríamos decir que en este momento el consenso internacional va en la línea de, bueno, se usan, pero se usa el menor número posible cuando sea estrictamente necesario
y disminuyendo al máximo el dolor que se produce. Entonces, el mínimo número de animales posible, solo cuando son absolutamente necesarios, y reduciendo el dolor, por ejemplo, con la utilización de anestésicos, etcétera, ¿verdad? También los investigadores que trabajan con animales llaman a la coherencia en el sentido de que el número de animales que se sacrifican en un ensayo clínico suele ser reducido en comparación con los animales que se sacrifican con otros fines, ¿verdad? Por ejemplo, el consumo alimenticio, ¿verdad? O la producción de diversos productos, valga la redundancia. Lo que se usa en ensayos clínicos es muy poquito en comparación con, por ejemplo, los productos alimenticios de animales que están en los supermercados todos los días. Entonces, los investigadores dicen, vean, son poquitos animales, los necesitamos para garantizar que en los seres humanos haya seguridad, los estamos tratando lo mejor posible y es muy poquito en comparación con el dolor que se produce y la cantidad de individuos sacrificados para otros fines, ¿verdad? Entonces ahí es donde está el dilema, la discusión, pero en este momento es importante decirlo porque existe ese debate. En Europa, en Estados Unidos, en Japón, en muchas partes no se admite una molécula para investigarse en humanos si no se cuenta con ensayos preclínicos. Y normalmente estos ensayos involucran animales para garantizar al máximo su seguridad. Eso sí, el hecho de que haya sido seguro en animales no quiere decir que vaya a ser seguro en humanos, ¿verdad? Pero precisamente ese es el objetivo del fase 1. Fase 1 es la primera vez que esa molécula, en teoría, va a ser colocada en un ser humano. Ese medicamento, esa vacuna, ese procedimiento, ese dispositivo, va a ser la primera vez que se va a colocar en seres humanos. Entonces, por eso, ustedes ven abajo que el número de participantes es relativamente bajo, ¿verdad? Porque el nivel de riesgo es significativo. Normalmente son sujetos sanos y pocos. Y el objetivo de un fase 1 es bioseguridad. Entonces, los individuos que entran a un fase 1 saben que tienen un nivel de riesgo mayor que en el resto de los tipos de ensayo normalmente. Y que son poquitos por esa razón. ¿En Costa Rica se permiten los estudios fase 1? Sí, la ley sí los permite. La ley 9234 los permite, pero hay un comité ético científico para avalar los ensayos fase 1 y ese no ha sido creado todavía. Entonces, en teoría, no se han desarrollado estudios fase 1 en el país, pero sí podría haberlo. Ahora, va a haber un inconveniente o una dificultad. La gente, si ustedes buscan en internet o si preguntan en cualquier parte, normalmente la gente que se mete en estudios fase 1 es porque les pagan. De hecho, si usted se mete a YouTube y pone ensayos clínicos humanos o ponga en España, ¿verdad? En España, y entonces ahí llega y hay gente que diría, yo sería un tonto si aceptara participar en estos estudios sin pagarme. Yo gano dinero de esta forma, ¿verdad? Entonces están los profesionales, los participantes profesionales y que ganan dinero con los ensayos clínicos. En Costa Rica, esto digo que sería un problema porque la ley prohíbe pagar por la participación en los ensayos clínicos. No sé qué les parece a ustedes. Si les están de acuerdo en que se prohíba pagar a los que participen en ensayos clínicos o están a favor de que se les pague. No sé qué les parece. No sé si alguien quiere emitir su parecer. Creo que podría ser un arma de doble filo. Porque como podría ser que alguien de una clase alta que necesariamente no necesita dinero, lo haga por gusto, como de, ay, ¿qué todo me van a pagar? Alguien de una clase baja que probablemente no querría estar en un estudio clínico, lo haga por necesidad y sea engatusada por ese factor. Muy atinado tu comentario. En efecto,
La razón por la cual se decide en Costa Rica prohibir el pago es porque existe una parte de la población muy grande que es una población muy vulnerable y sin estar de acuerdo y sin siquiera saber de qué se trata el estudio, podría estar interesada en participar con el único fin de que le paguen, ¿verdad? En otros países han considerado que no, que la gente tiene suficiente educación y formación para no meterse en esos estudios si considera que no le conviene. Pero nuestros legisladores han considerado que nuestra población hay que protegerla de eso y han solicitado por ley que no se les pueda pagar, ¿verdad? Sin embargo, digamos, estaría posiblemente si en Costa Rica no se admiten los pagos, como es actualmente el caso, posiblemente aquí no se van a desarrollar los ensayos fase 1 en mucho tiempo, porque efectivamente, ¿quién le va a interesar participar en un fase 1 si no fuera por el tema del dinero? Y, bueno, podría haber gente, y por dicha sí la hay, gente que está dispuesta a decir, bueno, eso es mi contribución a la sociedad. Yo soy sano, soy joven y quiero que se genere un nuevo medicamento para cáncer o para una enfermedad cardiovascular o para diabetes o para asma. Y entonces yo, porque además tengo, no sé, un amigo, mi hijo, mi novia que padece de eso y yo quiero ayudar a que se desarrolle ese nuevo medicamento. Entonces, efectivamente sí puede haber gente así, pero posiblemente no sea mucha, ¿verdad? Y no se alcance el número que se necesita si no hubiese algún beneficio económico al respecto. Por cierto, antes de que se me olvide. Perdón. Sí. Sí, No, que adelante. pensando en términos estadísticos, esas personas que usted dice que, digamos, son profesionales de participar en fase 1 porque les pagan, digamos, de tanto participar bueno, tal vez no participen en muchísimos, pero puede ser que participen en varios, eso, digamos, a la larga, no genera, digamos, como ya contaminación en experimentos, porque no sé, la persona como todo va adquiriendo, por decirlo así, digamos, conocimiento de cómo funciona y podría presentar, no sé, si síntomas o no sé, o sea, podrían generar algún sesgo sobre el proceso de investigación, ¿no? Sí, yo creo que sí. En el sentido de que, por ejemplo, uno no sabe si un medicamento que se utilizó hace un año ha generado un efecto que ya no hace comparable a ese individuo con la población, que ya este individuo, los resultados que se obtengan a partir de él no los podemos generalizar a la población. Entonces, si no los podemos generalizar a la población, entonces ya el ensayo fase 1 ya no sirve, porque el objetivo es decir, bueno, esto es gente normal de la población, que le vamos a aplicar esto y si a ellos les va bien, no tienen efectos indeseables, desproporcionados, entonces a la población en general podría irle así de bien también, ¿verdad? Entonces, si no podemos sacar esa conclusión, entonces estaríamos en problemas y habría, si se permite a un individuo participar más de una vez, a mi juicio, debería, no sé, estar separado, no sé, en 5 años, en un tiempo suficiente y luego de una evaluación clínica del participante. Por cierto, en el video que les pasé, ahí dicen que en África las poblaciones quedaron contaminadas y por eso ahora las van a ir a hacer los experimentos en Perú, ¿verdad? Eso no es verdad. Imagínense la cantidad de ensayos clínicos que tiene que haber habido como para que ya hubiera moléculas de investigación en la población africana, ¿verdad? Eso fue una cita no fundamentada de la periodista, ¿verdad? Pero sí es un hecho que una persona sí podría en ese sentido estar contaminada. Después de participar en varios ensayos, a lo mejor ya no sería comparable con el resto de la población. Doctor, y una pregunta. Con respecto al plasma convaleciente, ¿cómo pueden demostrar la efectividad si acá no se permiten hacer las fases? Ajá.
Bueno, muy importante la pregunta. Cuando se va a llevar a cabo, digamos, digamos, en este caso, ellos tienen que haber argumentado que por qué se podían saltar el fase 1, porque iban a entrar de una vez a fase 2. Fase 2, de una vez lo introduzco, se refiere a cuando ya se van a probar en pacientes. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, unos pacientes van a recibir el nuevo medicamento y otros no. Entonces, ya es un estudio controlado. Y ya el número de participantes es mayor porque ya se superó el objetivo de demostrar bioseguridad. Entonces, el objetivo del fase 2 es demostrar que sirve o ver si sirve o no el medicamento y confirmar bioseguridad en los pacientes, porque antes la seguridad había sido observada, pero en sujetos sanos, en el fase 1. Fase 2 entonces es muy importante, ¿verdad? Porque confirma bioseguridad en pacientes y es un estudio controlado que permite comparar el grupo experimental con el grupo control, que eso no se había hecho en fase 1. Entonces, cuando ocurre algo como lo del plasma convaleciente o como en un ensayo clínico que nosotros estamos proponiendo para tratar una neuropatía periférica utilizando células madre adultas de origen mesenquimal, el argumento para no hacer un fase 1 es demostrar que ya la evidencia científica publicada permite concluir de que el procedimiento es seguro. Por ejemplo, en el caso nuestro, poner células madre adultas mesenquimales. Hay muchas investigaciones que demuestran que es un procedimiento seguro, que no ofrece un problema en la persona con riesgos graves, ni mucho menos. Entonces, cuando uno lo puede documentar y decir, vea, la literatura científica indica que se trata de un procedimiento inocuo o de un riesgo muy bajo, entonces admítame el fase 2 porque ya está demostrada la bioseguridad. Entonces, de esa forma, digamos, los que hacen investigación o hicieron investigación con plasma convaleciente y también con los sueros, digamos, con el suero de caballos con anticuerpos altos para SARS-CoV-2, que está en este momento siendo sometido a investigación en la caja. El argumento para poder pasar de una vez a fase 2 ya hay suficiente evidencia de que es un procedimiento seguro y aquí tiene la literatura. Entonces el SEC lo estudia y dice, sí, ya eso está demostrado, es algo que se ha hecho muchas veces en seres humanos, no se ocupa pasar nuevamente por un fase 1 para demostrar su seguridad. Ok, gracias. Ok, después de que se pasa el fase 2, entonces viene el fase 3. Ahí vean que ya son miles y muchas veces no son 3.000, sino que son 5.000, 7.000 participantes que se van a incluir en un ensayo clínico. Muchas veces se trata de estudios multicéntricos porque ya el número de pacientes, si se hace en un solo centro, va a ser difícil conseguir ese número de pacientes. Entonces, el fase 3 nuevamente es un estudio controlado, es en pacientes y va a tener como objetivo el confirmar el fase 1 y el fase 2, ¿verdad? ¿En qué sentido el fase 2? Va a demostrar que sirve y en qué sentido el fase 1 va a seguir demostrando que es seguro, ya con un número mucho mayor de pacientes, porque ustedes podrán entender que los datos que se logren obtener en 80 participantes de un fase 1 y en 300 participantes de un fase 2 deben ser considerados como datos preliminares. Es muy poquita la muestra, ¿verdad? Para la población mundial, ¿verdad? Que se está generando un medicamento dado, el número de participantes es muy reducido. Inclusive imagínense que, por ejemplo, que si en un fase 3 se lleva a cabo un experimento y hay posibilidad de muerte con ese medicamento, pero esa probabilidad es de 1 en 10.000, en un fase 3 no lo agarro. Porque la frecuencia del evento es muy baja, ¿verdad? Entonces, puede ser que sea un medicamento que deba ser retirado,
pero en este momento ya no tengo la información suficiente para hacerlo y por eso vienen después los fase 4. Después de que se supere un fase 3 y ya se comercializa el medicamento, ya se vende en las farmacias, ya se aplica en hospitales, todavía viene un estudio adicional que se llama un estudio fase 4, en el que ya son millones de personas en todo el mundo, porque ya está aprobado el medicamento, ¿verdad? Entonces son millones de personas en todo el mundo que consumen el medicamento y reportan los médicos investigadores de estos ensayos, reportan cómo les va. Nuevamente, en seguridad, en eficacia, en eventos adversos. ¿Cuáles son los efectos secundarios que logran documentarse, etcétera? Y eso se realiza en fase 4. En Costa Rica se hace en fase 2, se hace en fase 3, se hacen muchos fase 4. Y esa es más o menos el esquema de los pregunta. Adelante. Perdón. ¿Cuánto es lo mínimo que puede durar pasar por todas estas fases? Tiempo. Sí, ¿cuánto es como lo mínimo de tiempo que se puede durar para pasar por todas? Gracias, muy pertinente, sobre todo en el contexto de la generación de la vacuna en la pandemia. Ahorita vamos a tocar ese tema. Normalmente el desarrollo de un medicamento dura unos 10 años, incluyendo las fases preclínicas, y incluyendo fase 1, luego fase 2, y se dura mucho en la revisión de los documentos, etcétera, porque la humanidad ha entrado en la conciencia de la necesidad de que estos datos sean muy fidedignos, ¿verdad? Entonces, son estudios que normalmente son lentos. Existe una excepción ya documentada y conocida, y son las vacunas contra la gripe estacionaria, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo solamente, la vacuna del año entrante, ustedes saben que es una vacuna anual. La vacuna del año entrante se tiene que generar rápido, con base en las cepas que están empezando a surgir en este momento, que se anticipa que van a ser las que van a estar en apogeo el año entrante. Entonces se genera una vacuna rápidamente, ¿verdad? Y la razón que se hace y que se admite, porque lógicamente eso tiene un riesgo, se admite es porque se considera que una gripe tiene y efectivamente para una población de riesgo, tiene una probabilidad alta incluso de llevar a la muerte a una persona con un factor de riesgo importante. Todo esto lo entendemos ahora mucho más en el contexto de la pandemia, ¿verdad? Entonces, es excepción, y la excepción precisamente que estamos viviendo actualmente, la excepción en tiempos de pandemia. Porque en tiempos de pandemia el tiempo debe ser acortado al máximo, porque estamos en unas circunstancias en que es un virus que es mortal, altamente infeccioso y que está causando estragos en diferentes partes, en todas partes del mundo. Entonces la generación de la vacuna es urgente y no hay 10 años, no tenemos 10 años para generarla. Entonces es ahí donde se ha cortado el sistema. Y en el caso de, bueno, primero, esto que está aquí abajo se refiere a medicamentos. Cuando es vacunas, la cantidad de participantes es mucho mayor. ¿Por qué? Porque yo no sé quién se va a infectar y quién no. Entonces tienen que vacunar a un montón de gente, a miles de personas, para saber que algunos de ellos se van a vacunar, les va a dar, y entonces voy a poderlo comparar estadísticamente. En la vacuna que les hablaba contra el virus de VIH, que al final fracasó, se iban a vacunar unas 20,000 personas en un fase 3. Ya habían superado el fase 2, y en un fase 3 iban a vacunar unas 20,000 personas. No se vacunaron todas porque se demostró que no estaba sirviendo, no era efectiva, pero los números son mayores que cuando se trata de medicamentos. En el caso de la vacuna contra el SARS-CoV-2, lo que se ha hecho es unir fases. Entonces, por ejemplo, el modelo
ha propuesto, por ejemplo, unir fase 1 con fase 2, ¿verdad? Para de una vez, para evaluar seguridad y eficacia simultáneamente. Los plazos, el tiempo que se ha dejado para observar los resultados de los efectos adversos se ha aceptado como menor, ¿verdad? Por ejemplo, estaba escuchando un revisor de la FDA y estaba diciendo que ellos están contemplando para las vacunas contra el SARS-CoV-2 observar efectos adversos durante 2 meses. Desde el punto de vista, digamos, de la pandemia, podríamos decir, de ahí sí, 2 meses está bien. Si no le ha parecido un evento adverso en 2 meses, digamos que uno puede decir que es bastante segura. Pero si uno también se pone a ver que muchos eventos adversos podrían empezar a generarse, no sé, a los 3 meses, a los 4, a los 5, al año, entonces uno dice en realidad es poco tiempo. ¿Por qué se está admitiendo generar vacunas con tan poco tiempo para ser observados sus efectos? Por la urgencia de tener una vacuna en el contexto de una enfermedad, de un patógeno mortal y que se ha diseminado rapidísimamente, entonces que se justifica éticamente, aunque no hayan criterios de seguridad tan altos como estamos acostumbrados en las vacunas, al menos que haya cierto nivel de seguridad, pero no poner la vacuna sería más riesgoso y sería peor. Entonces ahí es donde entran los principios de bioética para decir que se cumple el principio de no maleficencia a la hora de permitir procesos mucho más rápidos. Precisamente sobre ese tema, al 3 de noviembre pasado, teníamos ya 2 vacunas contra el SARS-CoV-2 que los resultados del fase 3 están siendo analizados por las autoridades reguladoras con el fin de determinar si es aceptable o no los resultados como seguros de seguridad y eficacia. Precisamente el día de ayer publicaba Pfizer que ellos habían encontrado en los pacientes que habían sido vacunados o en los participantes que han sido vacunados un 90% de efectividad. Entonces ese es el... Sí. Ajá, aquí una consulta. Ellos, bueno, yo leí un poco la noticia y también ellos indican que bueno, están trabajando como en la producción de la vacuna con una tecnología diferente a como la que se ha hecho siempre. Digamos, ahora no se están incubando los microorganismos, sino que se está trabajando con algo del ARN mensajero. Eso, digamos, es seguro en términos, o sea, seguro me refiero que supongo que entonces en la parte preclínica ya tenían información previa de que, digamos, de que esa modificación en la generación de vacunas funciona, porque me parece que es nuevo todo, o sea, como decía la noticia, ¿verdad? Y viendo esto, da la impresión de que es nuevo todo, no solo la producción de la vacuna, sino cambiar la forma en cómo la producen. Sí, bueno, en realidad, digamos, yo también la leí y, digamos, me pareció que la noticia no estuvo muy bien redactada porque hace rato que ya no se utilizan organismos, digamos, con virus atenuados, porque, digamos, ese tipo de vacuna es muy peligrosa, ¿verdad? Una persona podría, el virus, en alguna medida, luego no estar atenuado y ser nuevamente funcional y producir la enfermedad. Normalmente lo que se hace son vacunas recombinantes, es decir, en el laboratorio se producen no el agente infeccioso completo, sino que se producen proteínas de ese agente infeccioso para que estas proteínas se inyecten en el individuo y se logre inmunidad contra esas moléculas. En este caso concreto, la diferencia es que no se está utilizando una proteína ya sintetizada previamente en el laboratorio, sino que se están introduciendo, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, está introduciendo un ARN mensajero y la proteína viral
no el virus, ¿verdad? Solo la proteína viral estaría siendo formada dentro del organismo, dentro del individuo humano. Eso requiere, digamos, digamos, un nivel digamos, es más complicado toda la logística relacionada con la vacunación, porque los ARN mensajeros son moléculas muy frágiles. Se pueden romper fácilmente, entonces para que sirva la vacuna no se puede romper la cadena de frío, ¿verdad? Entonces es ahí donde hay un primer problema. Bueno, yo espero que, por ejemplo, que cuando lleguen a Costa Rica no se haya roto esa cadena de frío, etcétera, porque muchas veces en nuestras aduanas pasan muchas cosas. Yo espero que más bien eso sirva para transformar nuestras aduanas, pensando en el tema de los productos para uso biológico, porque muchas veces se presentan problemas relacionados con eso. En segundo lugar, algo que yo no tengo claro y no puedo decir que es completamente seguro o no, ¿verdad? Porque efectivamente esto es un tipo de vacuna que es bastante nuevo. Al ser una vacuna con ARN mensajero, al estar inyectando el ARN mensajero y el no estar inyectando la proteína, no tengo yo al menos la completa seguridad de que este ARN mensajero no vaya a interactuar con otros ARN mensajeros, ¿verdad? Existen en muchos organismos, en nosotros definitivamente, un sistema que se llama de silenciamiento de ARNs, que es cuando los ARNs se hibridan uno con otro y existe maquinaria que los corten. A la hora de que se inyectan ARN mensajeros, sería muy delicado si estos ARNs interfieren con otros ARN de nuestra fisiología. Imagino, porque no conozco los estudios, imagino que esto ya debe haber sido evaluado o estaría siendo evaluado por las compañías que hacen las vacunas, ¿verdad? Que no se están produciendo este tipo de cruces dentro de nuestro organismo, que lógicamente disminuiría tanto la seguridad como la eficacia, ¿verdad? Sobre todo el tema de la eficacia. Pero, bueno, dicen que el 90% se logró proteger de la infección. Entonces esos son datos que son importantes. No todas las vacunas se están haciendo con ARN mensajero, ¿verdad? Hay otras que se están utilizando ya las proteínas virales. Y aquí tenemos, como les decía, que hay dos que superan el fase 3 y entran ya a evaluación de la FDA, de las agencias reguladoras, varias más que están en fase 3 todavía, algunas están en fase 2, ¿verdad? Entonces, digamos, posiblemente alguna de estas vacunas va a ser muy segura y muy eficaz, o muchas de estas vacunas van a ser seguras y eficaces, pero posiblemente los datos certeros no los vayamos a tener pronto. Lo que sería éticamente aceptable y lo que posiblemente va a ocurrir es que las poblaciones que tienen un nivel de riesgo importante van a ser vacunadas, porque aunque la vacuna a lo mejor todavía no se tengan niveles de seguridad altísimos, porque va a ser muy reciente su producción, pues el hecho de no estar vacunado es peor, ¿verdad? Porque sí le ofrece un riesgo inminente de muerte a las personas que tienen un alto riesgo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Bueno. En lo que ustedes están en la parte estadística es definitivamente una clave del éxito. Un ensayo clínico sin expertos en bioestadística ya es muy peligrosa, es muy peligroso. Los comités de ética, vean lo que dicen las buenas prácticas, es la seguridad de los pacientes y luego la calidad de los datos. Sin una base estadística sólida no hay ni seguridad para los pacientes ni calidad de los datos. Entonces, los comités de ética, de hecho, la mayoría de las veces que hacen preguntas
de tipo metodológico, porque los comités de ética no solamente hacen preguntas de tipo ético, vean, se llama comité, en Costa Rica se llama comité ético científico. Hacen preguntas de tipo de diseño experimental, muchas de esas, ¿verdad? Entonces, el diseño experimental es muy importante y algo que preguntan montones los miembros de los comités de ética es el tamaño de la muestra, el modo en que se toma la muestra para que sea representativa, cuáles, bueno, sobre los criterios de inclusión y de exclusión, cómo van a hacerse las evaluaciones, cuáles modelos estadísticos se van a utilizar para controlar, para comparar los grupos experimentales y los controles. Todas esas preguntas son indispensables para un comité ético científico, para evaluar un ensayo clínico, un proyecto que pretende hacer un ensayo clínico o cualquier otra investigación en humanos, bueno, y en cualquier organismo. Los comités van a preguntar sobre asuntos estadísticos. Entonces, digo yo que en el advenimiento de estos proyectos que cada vez van aumentando más en el país, desde la promulgación de la ley en el año 2015, ustedes van a tener más trabajo en el área de bioestadística, porque realmente se justifica, ¿verdad? De nada sirven todas las demás consideraciones y al final el estudio no sirve para demostrar algo. Se arriesgó a los pacientes, se invirtió un montón de dinero, se perdió tiempo de los investigadores, se hizo de todo y al final no se logra obtener nada. Eso es lo peor que puede pasar. Entonces las bases estadísticas son lo fundamental. Incluso desde el punto de vista de la seguridad de los pacientes, porque ni siquiera puedo evaluar si algo es seguro o no si no hago las estimaciones estadísticas que corresponden. Bueno, y voy a ir muy rápido en esto porque creo que ya me he extendido mucho. Las buenas prácticas clínicas insisten en la necesidad de que el investigador tenga el entrenamiento y la capacidad para poder llevar adelante ese ensayo clínico, y eso lo debe poder documentar y constatar el investigador ante el comité de ética. El investigador en él recae toda la responsabilidad del estudio. Entonces, el investigador debe tener un control muy bueno de todo lo que ocurre ahí y debe tener en particular en control todo lo que tiene que ver las relaciones entre los investigadores y los participantes, que es lo crítico, ¿verdad? Y por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el manejo de eventos adversos, todo lo que tiene que ver cuando hay un paciente que le da cualquier resultado no deseado en el tiempo de la investigación, el investigador principal debe saber a quién debe delegar ese paciente para que sea atendido adecuada y rápidamente. Por cierto, eso lo debe pagar ya sea a través de la póliza o de los fondos del patrocinador, lo debe pagar la investigación, no la caja, ¿verdad? Ustedes vieron ahí que en el documental peruano decía, ¿dónde los atienden? De ahí, ¿no? Si está asegurado, en el seguro. No, digamos, solamente es responsabilidad de los investigadores y de los patrocinadores el atender y cubrir los gastos, ya sea a través de pólizas o no, de los que tengan efectos adversos. Y acá en la parte del investigador es muy importante el tema de consentimiento informado. El consentimiento informado no es un papel que tienen que firmarme para protegerme a mí legalmente. El consentimiento informado es un documento ético que consiste en que yo como investigador estoy tranquilo y mi conciencia está tranquila de que todo participante que ingresa dentro del estudio sabe cuáles son los posibles beneficios, sabe cuáles son los posibles riesgos y está interesado en participar, quiere participar. Y entonces el hecho de yo poner toda esa información a disposición del participante es cumplir con ese deber ético. Va a tener también implicaciones legales, ¿verdad? Pero sobre todo es un documento de índole ético. Y no solamente es un documento, eso es importante, el consentimiento informado es un proceso, porque a veces se usan videos para que la gente entienda bien qué es lo que se le va a hacer.
se conversa con los participantes para que se saquen todas las dudas. Entonces no es nada más firmar un papel, eso es muy importante. Bueno, la atención médica a los sujetos de ensayo, cumplir el protocolo al pie de la letra, a no ser que por cumplir el protocolo se le pueda causar eventualmente un daño al participante, entonces ahí se debe actuar en precaución, ¿verdad? Le voy a poner un ejemplo. Usted está investigando un medicamento que es un anticoagulante. Y la persona llega y usted le va a poner el anticoagulante como corresponde en ese día, en esa cita. Pero usted le hace una pregunta antes. ¿Usted se ha tomado algo el día de hoy? Y le dice, sí, me tomé una aspirina. Entonces el investigador dice, ok, ya se tomó un anticoagulante. Y yo le voy a poner otro anticoagulante. Entonces ya esta persona yo no se lo puedo poner. La pongo en riesgo y además ya los resultados no van a ser fiables. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, le voy a decir que venga mañana. Ok, puede ser, pero ya hace una desviación al protocolo porque ya no va a hacerlo el día que correspondía según el programa establecido previamente. Los investigadores deben ponderar si la sacan del estudio o si la desviación admite que continúe todavía en el estudio. Entonces, esas son cosas muy importantes y delicadas de tener en cuenta en un ensayo clínico. Con permiso. Sí, claro. Yo tengo una consulta. Bueno, con respecto a esto de lo que hablábamos antes del consentimiento informado, digamos, ¿qué pasa si una persona, por ejemplo, está participando de un ensayo clínico y tal vez porque ya no quiere o porque se está viendo como frustrado o así? Por ejemplo, una vez vi un experimento donde unas personas no podían dormir durante 2 días seguidos porque querían evaluar cómo actuaba su cerebro ante distintas situaciones como de motora fina y así. Entonces, digamos, ¿qué pasa si una persona de esas se frustra y ya no quiere, digamos, participar? ¿Se puede salir o tiene algún contrato de acuerdo al consentimiento informado? Gracias, muy buena la pregunta. Por definición, cualquier persona puede suspender su participación en el momento que quiera, ¿verdad? Y no puede ser obligada de ninguna forma. Claro, existen presiones que son sutiles, ¿verdad? Que son también muy delicadas éticamente, ¿verdad? Pero en teoría, si la persona dice, no, ya yo estoy exhausta, ya yo no quiero seguir, entonces ella podría abandonar la investigación en el momento en que así lo desee. Y eso le debe quedar claro en su consentimiento, que puede abandonar el estudio en que así lo quiera. Para eso y lo demás. Ahora, existen estudios en los que abandonar es peligroso. Por ejemplo, cuando se está probando un nuevo antibiótico, ¿verdad? Si usted deja un antibiótico a medio palo, puede ser que haya organismos que se hagan resistentes a ese antibiótico y le hace súper daño a usted y le hace daño a toda la humanidad porque se produjeron organismos que son resistentes a un nuevo antibiótico. No se había vendido ya el antibiótico, no se había aprobado su uso y ya había organismos resistentes al mismo, ¿verdad? Entonces, el participante puede retirarse, pero, por ejemplo, el investigador puede decirle, bueno, mire, sí, usted tiene derecho a retirarse, pero vea, quiero que usted sepa que tal y tal cosa. Eso sí sería éticamente aceptable. Tratar de convencerlo de que no abandone pensando en su seguridad. Pero en general, sí se debe admitir que la persona se salga cuando quiera. Problemas comunes, sí. Muchas gracias. Con gusto. Me parece que con eso mismo de parte de lo que establece, creo que es el informe de Belmont también, si parte del participante se quiere retirar, los investigadores están también obligados a terminar de darle todos los beneficios que se le ofrecieron, siempre y cuando no sean relacionados con el tratamiento, ¿verdad? Entonces, digamos, si hubiera beneficio económico o de otros medicamentos complementarios y todo esto, y el paciente se retira, igual está en total obligación de continuar con esos beneficios, ¿verdad? Aunque decida no continuar. Sí, correcto. Y el investigador no le puede hacer ni una mala cara, ¿verdad? No, es absolutamente respetable
que cualquier persona decida que que no quiere continuar. El ejercicio que hicimos al principio, de poner a pensar ustedes en qué contexto dejarían a un hijo suyo, a un sobrino, a su mamá, a su hermano, participar en un ensayo clínico. El objetivo es que nos pusiéramos del lado del participante. Suele ser muy interesante cuando yo hago esta dinámica con investigadores que ya tienen tiempo de trabajar en investigaciones, porque cuando ya yo les digo que es su hijo, que es su mamá, vienen el montón de peros que ponen, ¿verdad? Para participar. Pero ellos sí admiten un montón de gente así facilísimo. Entonces, da la impresión como que hay dos éticas. Una, la ética para mí, para los míos, y una ética para los demás, ¿verdad? En realidad, lo que pretenden las buenas prácticas clínicas y en general los principios de bioética en investigación es que no hay dos éticas. Lo que es válido para el ganso es válido para la gansa. Si hay un experimento que yo no estaría de acuerdo a que se lo hiciera o que participara un hijo mío, mi mamá o mi hermano en esas circunstancias, eso sí, de los participantes. Si yo no estaría dispuesto a que ellos participaran, entonces posiblemente ese experimento no debería existir. Podría yo decir exactamente lo mismo del proceso de consentimiento informado. Si una persona, a mí como participante, si yo llego a un momento y yo digo ya no quiero participar más, me gustaría que me respetaran ese deseo y que me siguieran tratando con todos los cuidados, y si hubiera un evento adverso que me lo trataran y demás, por supuesto que quisiera yo eso. Entonces, si lo quiero para mí, lo tengo que ofrecer a los participantes del estudio. Bueno, estamos terminando ya casi. Entonces, los problemas comunes que en este tipo de investigaciones. Los estudios en gran escala tienden a ver números en lugar de personas. Entonces sí, muchas veces se pierde de vista que hay una persona particular que tiene su historia, su nombre, y se ve como el número tal, ¿verdad? O frecuentemente no se les comunican los resultados del estudio al final del mismo. O muchas veces, lamentablemente, y esto es muy delicado, no se protege bien la confidencialidad de los participantes. Eso es muy, muy, muy delicado. Nosotros a veces somos muy confianzudos y perdemos de vista los criterios que tenemos que tener para asegurar la calidad de la seguridad de la información, ¿verdad? Por decir un ejemplo, vamos en un carro de la U a hacer una investigación a una casa. Entramos a la casa, por cierto, todo el barrio se entera de que algo están, porque llega con el carro a la U, ¿verdad? Entonces se enteran de que algo está pasando en esa casa. Y después, bueno, entramos a la casa y uno deja todos los expedientes en el chofer, aparte del chofer, y el chofer pues ya está aburrido, entonces va a empezar a leer los expedientes con los nombres, la historia de lo que le pasa a la gente. El investigador no puede dejar los expedientes botados, siempre tiene que tenerlos custodiando esa información, ¿verdad? Y son detalles que los investigadores tienen que tener para asegurarle a los participantes en una investigación que sus datos van a ser adecuadamente protegidos. Bueno, yo creo que esto que está aquí me lo voy a saltar porque ya me he extendido mucho. Solamente tal vez decir que lamentablemente hay un porcentaje de investigaciones que tienen algún nivel de fraude, lamentablemente, ¿verdad? ¿Qué es fraude científico? Cuando, por ejemplo, se omite información, cuando se inventan resultados. Digamos que el investigador tenía que reclutar a 20,000 participantes, pero le cogió tarde y ya están, tienen que cumplir con los plazos y ya no le va a alcanzar. Entonces, cuando lleva 10,000, dice, bueno, ahí multiplico por 2, ¿verdad? Los datos que tengo hasta aquí los multiplico por 2, ¿verdad? Eso es una fabricación artificial, fraudulenta. Se trae al traste, ustedes desde el punto de vista estadístico pueden entender perfectamente la gravedad de ese tipo de decisiones.
se trae al traste la investigación, la seguridad de la gente que vaya a consumir ese medicamento, y montones de efectos que pueden ocurrir. O por ejemplo, en el caso de Vioxx, que ellos en los estudios habían demostrado que la gente que tomaba este medicamento, que servía para el dolor y la inflamación, que era muy bueno para eso, aumentaba 3 veces el riesgo de infarto. Pero los investigadores omitieron escribir esto en las publicaciones científicas y de documentarlo a los comités de ética para que el medicamento no fuera prohibido. Lógicamente lo que ocurrió fue que cuando ya se vendió el medicamento hubo un montón de infartos y entonces la compañía lo tuvo que retirar, o lo retiró después de que había producido muchas muertes en el mundo. Entonces eso también es fraudulento. Y muchas veces en el contexto de las compañías farmacéuticas lo hacen por criterios económicos, pero en el caso de los científicos muchas veces lo hacen por criterios de prestigio, de conseguir fondos para investigación. Existe un lema que dice publicar o morir. Entonces hay mucho investigador que con tal de publicar está dispuesto a modificar resultados, a manipular imágenes, a manipular datos, a manipular resultados, con el fin de que su trabajo sea publicado de una manera exitosa. Lógicamente eso trae al traste toda la ciencia. La ciencia pierde credibilidad, la medicina pierde credibilidad, se le hace un enorme daño social y entonces eso es muy, muy delicado. Para eso también existen los cursos de buenas prácticas clínicas, para convencer al investigador que el mentir en sus publicaciones no es aceptable en ningún nivel y que realmente hasta su vocación de servirle a la humanidad estaría en entredicho cuando se pudiera aceptar algún nivel de fraude. Es como Aquí recientemente, de fraude, perdón, Alejandro, el estudio sobre ¿sí? hidroxicloroquina, ¿verdad? Que se retiró de publicación también porque tenía serios problemas en cuanto a la metodología y análisis de los datos, ¿verdad? Si esta gente no estaba dispuesta a que se vieran los documentos fuente, a dar detalles de dónde habían sido tomados las observaciones, había mucho hermetismo a la hora de querer compartir los datos crudos para que fueran analizados por terceros. Entonces, en ese contexto digamos, de que no eran datos, ustedes saben que las revistas muchas veces, por ejemplo, piden el repositorio, poner las cosas en repositorios y tener todo acceso al autor principal. Le llegan solicitudes de que le den datos, que le presten, que le digan detalles metodológicos porque la ciencia es ya, por definición, debe ser replicativa, es decir, se deberían poder replicar los resultados si se realizan los experimentos en las mismas condiciones. Y si no se está dispuesto a revelar esos detalles, si no se pueden replicar o constatar que han sido tomados adecuadamente, entonces eso también constituye un nivel de sesgo, un nivel de sospecha de que realmente podría estar haciéndose algún nivel de fraude. Y entonces, imagínense, pueden tomarse muchas decisiones con base en un estudio que a lo mejor es ficticio, es fraudulento. Todo eso es muy delicado, ¿verdad? Para concluir, entonces, habría que decir que los ensayos clínicos son muy importantes porque son los que van a permitir que se desarrollen nuevos medicamentos, son los que van a permitir que se desarrollen nuevas terapias y solo así, con investigación científica, puede la humanidad progresar. Pero que se necesitan muchísimos detalles desde el punto de vista de la concepción metodológica, de la conducción ética de los estudios, de la conducción ética de los resultados, de la publicación ética de los resultados, que hacen que no solamente
queramos hacerlo sea suficiente, sino que es necesario saber hacerlo bien. Y normalmente la respuesta para poder lograr esto es constituir equipos multidisciplinarios en donde las diferentes personas que hacen las diferentes partes de la investigación saben muy bien lo que están haciendo. Y esa pues sería la invitación. Ojalá que muchos de ustedes desarrollen en el futuro, participen en estudios observacionales o intervencionales para tratar de mejorar la salud de las personas, pero siempre velando sobre todo por los intereses de los participantes y conduciendo todas las fases del proceso con los estándares éticos más altos. Eso sería de mi parte. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Bueno, creo que, no sé, los chicos parece que no. Bueno, de mi parte, Alejandro, en nombre de toda la cátedra y los demás profesores que también están acá siguiendo la charla, agradecerle por su tiempo y su conocimiento. De verdad que ha sido muy valioso para el curso. Y para nosotros también, ¿verdad? Para aprender siempre un poco más, porque no somos expertos en el área, aunque somos de estadística, ¿verdad? No conocemos muchos detalles propiamente de la investigación biomédica. Entonces, de verdad, agradecerle mucho a Alejandro su tiempo y su disposición. Encantado, con muchísimo gusto. Ojalá que sea de mucho provecho y ahí estamos a la orden, ¿verdad? Que se sigan cuidando bastante. Sí, todos desde la distancia. Sí. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes las gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Con mucho gusto. Buenas tardes, gracias. Hasta luego.